Muy bien. En 1827, el Perú, ya libre e independiente, va a asumir un gran reto, iniciar su vida republicana. Y un gran problema, ¿no? ¿Y ahora quién nos va a gobernar? Los criollos no tenían experiencia de gobierno. Los indígenas no tenían educación. Así que los militares, por haber participado en las guerras de independencia, se van a creer con el derecho de gobernar el Perú y van a iniciar el primer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó entonces al primer gobierno de los militares en el Perú? El primer militarismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del primer militarismo. Muy bien. ¿Cuántos gobiernos militares existieron en el Perú? 4 gobiernos militares, ¿no? Primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo y el cuarto militarismo, representado por Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué presidentes conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoz. Muy bien. Ahora, ¿qué características presenta el primer militarismo? A nivel social, había 3 clases sociales, ¿no? La alta clase social, la clase media y la clase baja. ¿Quiénes integraban la clase baja? Los indios, los negros. O sea, la sociedad en el primer militarismo era de tipo vertical, ¿no? De la parte más alta de la sociedad hasta la parte última de la sociedad. Estaba entonces la alta clase social, la clase media, la clase baja. Ellos conformaron el primer militarismo a nivel social. En ese momento, 1827, se van a buscar delimitar los territorios y se van a crear 2 principios, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué decía el uti possidetis? Lo que has poseído, siempre lo seguirás poseyendo. ¿Qué dice la libre determinación de los pueblos? Cada pueblo va a elegir a qué territorio pertenecerá. Bien, ahora, a nivel económico, ¿en qué se basó el primer militarismo? En la exportación de quinina, colorantes, cueros y lanas. También el principal ingreso durante el primer militarismo va a ser el tributo indígena. Va a ser el principal ingreso durante el primer militarismo, el tributo indígena. En ese momento entonces, quienes habían apoyado a la independencia del Perú van a ser los ingleses. Entonces se va a adoptar un modelo económico de libre mercado inglés y un modelo económico de proteccionismo, ¿no? Para los peruanos.
Nosotros le debíamos a personajes en el Perú que habían contribuido a nuestra independencia, la llamada deuda interna. Pero había otros países, como Inglaterra, que habían apoyado la independencia del Perú. Entonces nosotros teníamos una deuda con aquellos personajes que habían invertido en nuestra independencia del Perú. Deuda interna. Y aquellos países que habían apoyado también para la independencia del Perú. La deuda externa. ¿Qué presidente, dijimos, conformaron el primer militarismo? José de la Mar, Agustín Gamarra y José de Orbegoso. Bien, José de la Mar. Él va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Claro, si me dijeran primer presidente del Perú, ¿San Martín? No. El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero, que llega al poder por golpe de Estado. Pero si me dijeran primer presidente constitucional del Perú, ¿qué le voy a decir yo? José de la Mar. La Mar va a representar un ejecutivo débil. O sea, todo lo que decía él, primero lo consultaba el Congreso. Todo lo que hacía él, primero lo consultaba el Congreso. ¿Cómo se va a llamar ese ejecutivo que todo lo va a consultar al Congreso? Ejecutivo débil. Bien, ahora, José de la Mar va a buscar darle más poderes al Congreso. Por eso va a promulgar una constitución. La Constitución de 1828. Con esta Constitución le va a dar más poderes al Congreso. Ahora el gobierno presidencial es de 5 años. El voto es secreto y directo. Y en el Congreso hay 2 cámaras, ¿no? Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Se va a establecer el segundo Congreso Constituyente. A nivel interno, va a enfrentar la sublevación de los indígenas en Ayacucho, de los indios iquichanos, la sublevación indígena en Iquicha, porque los indios estaban muy explotados, se le cobraba demasiados impuestos, por eso se van a rebelar en el gobierno de la Mar. Ahora, durante el gobierno de la Mar, se inicia la guerra contra la Gran Colombia. Ese gran proyecto de Bolívar que va a unir a los 3 países que él había liberado. ¿Qué países liberó Bolívar? Colombia, Venezuela y Ecuador. Un momento, por favor. ¿Qué países liberó Bolívar? Colombia, Venezuela y Ecuador. Con ellos va a formar la llamada Guerra, la Gran Colombia. Y en el gobierno de la Mar se inicia la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? A nivel marítimo se da la toma de Guayaquil. A nivel terrestre la batalla de Saraguro, la batalla de Tarto, y acaba con el convenio de Girón. Muy bien.
Ahora, más adelante desaparece la Gran Colombia. ¿Qué territorios actuales pertenecen a la llamada Gran Colombia en la actualidad? Colombia, Venezuela y Ecuador. Ahora, cuando encabezaba la campaña, es capturado por Agustín Gamarra y deportado. Entonces pregunta, ¿ahora quién gobierna el Perú? Agustín Gamarra. Gamarra va a representar un ejecutivo fuerte. O sea, a él no le importaba lo que decía el Congreso. Él hacía lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se va a llamar ese ejecutivo? ¿Dónde va a ser todo lo que decía el Congreso? Perdón, donde va a ser lo que él quería, lo que le daba la gana. ¿Cómo se llama ese ejecutivo? Ejecutivo fuerte o gobierno autoritario. Por eso en el gobierno de Gamarra hay un fuerte enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Ahora, ¿qué obras va a desarrollar Agustín Gamarra? Va a crear el departamento de Amazonas, la maternidad de Lima, la Dirección General de Aduanas, la Casa de la Moneda, el Colegio Militar y San Carlos. Ahora, ¿qué tratados va a desarrollar Agustín Gamarra? Va a acabar la guerra contra la Gran Colombia mediante un tratado, el Tratado Larrea-Gual. Ahora, en ese momento entonces, ¿cuáles fueron los países más importantes de la región? Perú y Colombia. En ese momento, ¿cuáles fueron los países más importantes de la región? Perú y Colombia. Y se va a poner fin a la guerra contra la Gran Colombia, donde el Perú reconoce que Guayaquil le pertenece a la Gran Colombia. Y la Gran Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Perú. Con el Ecuador se firma el Tratado Pando Novoa. Con Bolivia el Tratado de Tiquina. Muy bien, ahora, pero siempre hay que recordar en el gobierno de Agustín Gamarra a una mujer. ¿Quién es ella? Francisca de Zubiaga, la mariscala. Cuentan los historiadores que esta era una chica de 17 años, ¿no? Destinada a ser monja, hasta que conoce a un joven apuesto, que es Agustín Gamarra. Él la rapta del convento y la hace su esposa. Todo el Cusco celebra, porque era prefecto de esa ciudad. Luego viene a Lima y como todo un varón, va a subir al caballo y va a enfrentar a cualquier militar que estaba en contra del presidente Gamarra. Y es más, cuando se supo que General Fuente le iba a dar golpe de estado a Gamarra, Francisca sube al caballo y va a buscar a ese general. Ese general sale huyendo. De ahí, ¿cómo le van a llamar en historia? Pancha Garrote. Ahora, en una de sus últimas luchas, es exiliada a Chile por no apoyar al entonces presidente Orbegoso. Se dice que cae enferma y lo único que pide es que le saquen el corazón y lo lleven a la ciudad del Cusco.
Finalmente, Francisca Suyala Mariscala muere a los 32 años de edad. Luego de Gamarra, ¿quién va a llegar al poder? José Luis de Orbegoso. Orbegoso va a desarrollar un gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. Gobierno de tendencia liberal y marcada inestabilidad política. Ahora, ¿qué es lo más importante que hace Orbegoso? Se va a promulgar una constitución, la Constitución de 1834. Esa Constitución crea los gobiernos locales o las municipalidades. Se establece la Convención Nacional. Ahora, en el gobierno Orbegoso se inicia la Primera Guerra Civil del Perú republicano entre Bermúdez y Gamarra contra Orbegoso. Al final Bermúdez entrega a Orbegoso a Agustín Gamarra, pero luego el enfrentamiento se va a dar entre los dos, ¿no? Entre Orbegoso y Bermúdez. Y entre ellos se va a firmar, según luego de la batalla de Huayla-Chuco, el llamado Abrazo de Maquinguayo. Ahora, Orbegoso va a resolver un problema en Arequipa. Esto es aprovechado para que un joven militar en la ciudad del Callao lo derroque y llegue al poder mediante golpe de Estado y se va a autoproclamar presidente del Perú. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Felipe Santiago Salaverry. Salaverry llega al poder a los 29 años de edad. O sea, fue el presidente más joven en la historia del Perú. Si me dijeran a mí, ¿quién fue el presidente más joven en la historia del Perú? Yo le voy a decir Felipe Santiago Salaverry. Va a llegar al poder a los 29 años de edad por golpe de Estado. Entonces, ahora, ¿quién es el nuevo presidente del Perú? Felipe Santiago Salaverry. Salaverry se va a autoproclamar presidente del Perú. Va a restablecerse la esclavitud. Se inicia la guerra a muerte entre Salaverry y los más importantes caudillos. Claro, pues, estamos en un gobierno militar. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Ahora, entonces va a haber una fuerte lucha entre los más importantes militares. Por ejemplo, está la batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo, la batalla de Socabaya. Salaverry va a gobernar un año nada más, del 35 al 36. Y en la batalla de Socabaya es derrocado por el presidente, por el personaje Andrés de Santa Cruz. Y él se convierte en presidente del Perú. Y él va a iniciar lo que se llama la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, Perú y Bolivia, según Bolívar, nunca debieron separarse por tener la misma historia. Y esto se va a hacer realidad en el 36. Pero lamentablemente va a durar muy poco.